Un like. Kylian Mbappé ha dado un like en Instagram, eso es todo lo que ha hecho, un like en una red social, como hace cualquier persona cualquier día de la semana cuando ve algo que le gusta mientras está en el sofá con el móvil. Pero Mbappé no es cualquier persona y ese like no es cualquier like, porque ese like es al post de una cuenta con millones de seguidores que habla sobre el próximo entrenador del Real Madrid, el entrenador del club donde Mbappé juega, el entrenador que va a decidir cómo se juega, quién se queda y quién se va, el entrenador que va a gestionar el vestuario donde Mbappé cobra 50 millones al año. Y Mbappé ha elegido por Instagram con un like. Y lo que es todavía más brutal es que el nombre que ha avalado esta semana no es el mismo que avaló la semana pasada. La semana pasada Mbappé dio el visto bueno a Deschamps. Esta semana le da like a otro. El jugador que manda en el Madrid cambia de entrenador favorito con la misma facilidad con la que cambia de canción en Spotify. ¿Quién manda en el Real Madrid? ¿Florentino Pérez, el presidente que lleva 30 años construyendo el club más poderoso del mundo? ¿O Kylian Mbappé, el delantero que cobra 50 millones al año, que tiene la cláusula de salida en el bolsillo y que esta semana ha elegido al entrenador de su propio club dando un like en Instagram? Quédate hasta el final, porque esto no es solo la historia del like, es la historia completa del Madrid que se deshace desde dentro mientras el Barça gana la Liga. Hay 4 jugadores que ya saben que no tienen futuro en el Madrid este verano. 4. Uno de ellos es el más sorprendente de todos, el que nadie esperaba en esta lista, el que el Madrid lleva años presentando como intocable y que esta semana ha descubierto que el mercado no le quiere. Hay un entrenador que Mbappé ha elegido esta semana con un gesto en redes sociales. Un entrenador que si llega va a generar el choque de egos más grande que se ha visto en el fútbol europeo moderno, y hay un fichaje, un solo fichaje que el Madrid tiene prácticamente cerrado, que cuesta 9 millones y que vale 60 en el mercado, la única operación inteligente de todo el verano del Madrid, y cuando la escuches vas a entender por qué el Madrid podría haberlo ganado todo y no ha ganado nada. Todo eso esta noche, sin filtros, como siempre, vamos. Pero antes de hablar del like, de los 4 que se van y del fichaje que nadie esperaba, necesito que entiendas en qué estado está este club, porque el like de Mbappé no es un accidente, es la consecuencia lógica de años de mala gestión que han llegado a un punto de no retorno. El Madrid lleva 2 temporadas sin ganar nada, sin Liga, que la tiene el Barça, sin Champions, eliminados por el Bayern, con la expulsión más idiota de la historia de la competición, sin Copa del Rey, eliminados por el Albacete de segunda en el primer partido de Arbeloa, 0 títulos en 2 años, y los números lo explican todo. Desde que Flick llegó al Barça, el Madrid ha gastado 220 millones en fichajes, el Barça ha gastado 88, el resultado, Barça 5 títulos, Madrid 0, el club que menos ha gastado tiene 5 veces más títulos que el que más ha gastado, 5-0, con menos de la mitad del presupuesto. El balance de traspasos del Madrid en ese periodo es negativo en 198 millones. Han quemado 198 millones más de lo que han ingresado. El Barça tiene un balance positivo de 10 millones. Es el único de los 3 grandes que ha generado valor en el mercado. El único que ha vendido bien, comprado bien y terminado con más dinero del que empezó. Y Arbeloa, el entrenador que se va, cobró 13 millones al año. En 2 temporadas son 26 millones pagados a un entrenador que no ganó absolutamente nada, 26 millones para 0 títulos. Eso solo en el entrenador. Y Mbappé, el gran proyecto, el gran fichaje, el hombre que iba a llevarlo todo con su llegada. El que Florentino persiguió durante años y al que cedió el 90% de sus derechos de imagen, la cláusula de salida libre y 50 millones al año para convencerle de firmar. 50 millones al año, eso es 4.166.000 euros al mes, 136.000 euros al día, 5.700 euros la hora, 95 euros el minuto. En 2 temporadas en el Madrid no ha ganado nada, el jugador que cobra 95 euros el minuto sin un solo título que enseñar, el que ha fallado 5 manos a mano claros en partidos decisivos esta temporada, el que salió de fiesta con Esther Expósito después de partidos importantes, el que llegó a entrenamientos con una herida en la ceja que no le dejaba trabajar antes de la Champions. 95 euros el minuto, 0 títulos. Ese es el contexto. Ese es el estado del club donde Mbappé da likes en Instagram eligiendo entrenadores. Y ahora sí, el like. La historia más surrealista del año del fútbol español. Pero antes de hablar del like en sí, tío, hay que poner los datos encima de la mesa, los números que explican por qué en el Madrid se ha llegado a esta situación donde el jugador elige al entrenador por redes sociales. Mbappé lleva 2 temporadas en el Madrid, en esas 2 temporadas el Madrid no ha ganado nada, 0 títulos, sin Liga, sin Champions, sin Copa. El jugador que costó 100 millones de prima de fichaje, que cobra 50 millones al año, que tiene el 90% de sus derechos de imagen,
Stegen ha sido incapaz de llevar al Madrid a ganar un solo título en 2 años. Los aficionados del Bernabéu le pitaron esta temporada. Le pitaron a él, a Vinicius y a Bellingham, los 3 jugadores más caros de la plantilla, los 3 más pitados por la afición. Eso no es casualidad, eso es la consecuencia de 2 años de promesas y ningún título. Y el dato individual de Mbappé, que más duele, lleva sin marcar en una semifinal o final de Champions desde el 9 de mayo de 2017, 9 años, con el Mónaco, en Turín contra la Juventus. Desde entonces, en el PSG y ahora en el Madrid, ni un gol en los partidos que más importan de la Champions. 9 años de sequía en los momentos decisivos del torneo que Florentino le trajo a Madrid para ganar. Esos son los números. Y con esos números, Mbappé da un like en Instagram eligiendo al entrenador de su club. Esta semana, en una cuenta de Instagram con millones de seguidores, apareció un post hablando sobre José Mourinho como posible próximo entrenador del Real Madrid. Un post con estadísticas de la etapa de Mourinho en el Madrid, con la comparativa de los goles de Cristiano Ronaldo antes y durante su etapa con el portugués, y con la pregunta: ¿podría Mourinho hacer lo mismo con Mbappé? Y Mbappé le dio like. Un like, 25.000 reacciones en ese post, y una de ellas era del delantero del Madrid, el jugador que cobra 50 millones al año, decidiendo participar en el debate sobre su propio entrenador desde su cuenta de Instagram personal. Tío, para que entiendan lo que esto significa, imagínate que Lamine Yamal le diera like a un post sobre el próximo entrenador del Barça, que Pedri avalara por redes sociales a un candidato para el banquillo del Camp Nou, que Gavi participara desde su Instagram en la elección del sustituto de Flick. Eso no pasa en el Barça, eso no pasa en casi ningún club del mundo, porque en casi ningún club del mundo un jugador tiene tanto poder que puede permitirse opinar públicamente sobre quién va a ser su próximo entrenador sin que nadie le diga nada. En el Madrid pasa, porque Mbappé tiene la cláusula, porque Mbappé tiene el 90% de sus derechos de imagen, porque Florentino le necesita más de lo que él necesita al Madrid, y eso le da un poder que nadie en la historia reciente del club había tenido. Y la ironía más brutal de todo es que la semana pasada Mbappé ya había avalado a otro candidato, a Deschamps, al seleccionador de Francia. El mismo Mbappé que esta semana le da like a Mourinho, el mismo que la semana que viene puede darle like a otro, porque cuando tienes ese poder puedes permitirte cambiar de opinión cuando te apetece. Y Mourinho, hablemos de Mourinho, porque el portugués es un candidato real, aunque suene a locura. José Mourinho, el que ganó una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España en su etapa en el Madrid entre 2010 y 2013. El que tiene buena relación con Florentino, el que conoce el club desde dentro, el que entiende qué significa el Bernabéu mejor que la mayoría de entrenadores en el mundo. Ahora está en el Benfica, sigue entrenando, sigue compitiendo, sigue siendo uno de los nombres más reconocibles del fútbol mundial. Y su posible regreso al Madrid ya se está debatiendo en los medios. Pero aquí viene la pregunta que nadie se atreve a hacer, la que los aficionados del Madrid deberían hacerse antes de emocionarse con el nombre de Mourinho. ¿Qué pasa cuando el entrenador con el ego más grande del mundo se encuentra con el jugador con el ego más grande del vestuario? Mourinho gestionó a Cristiano Ronaldo. Y los números con Mourinho fueron de otro planeta: 40 goles en Liga, 50 goles en una temporada, récords que nadie había visto en el fútbol español. Cristiano con Mourinho era una máquina de marcar que no tenía freno, porque los dos compartían algo fundamental. Los dos querían ganar por encima de cualquier otra cosa. Los dos tenían un hambre de victoria que hacía que el equipo entero se pusiera a ese nivel. Y cuando Mourinho le decía algo a Cristiano, Cristiano lo escuchaba, porque Cristiano entendía que el entrenador tenía razón, que las normas existían para ganar, que nadie estaba por encima del proyecto. ¿Puede hacer lo mismo con Mbappé? La pregunta que nadie sabe responder. Mourinho pone normas. Mourinho exige disciplina. Mourinho no tolera que nadie, da igual lo que cobre, da igual lo que valga en el mercado, esté por encima del colectivo. Cuando Mourinho era el entrenador del Madrid, los jugadores llegaban a la hora, entrenaban como les pedía, seguían el plan de partido, porque Mourinho generaba un respeto que muy pocos entrenadores en la historia del fútbol han conseguido. Y Mbappé lleva 2 años haciendo exactamente lo contrario, llegando tarde, eligiendo cuándo entrena y cuándo no, saliendo de fiesta cuando le apetece,
eligiendo al entrenador de su club por Instagram. Y nadie, absolutamente nadie en el Madrid le ha dicho nada, porque tiene la cláusula, porque tiene el poder. ¿Mourinho aguantaría eso? ¿O sería el primero en plantarse delante de Mbappé y decirle que en su equipo se hace lo que él dice? Y si Mbappé le dice que no, y si hay un choque de egos que hace explotar el vestuario antes de que acabe el primer mes de pretemporada. Esa es la pregunta, y la respuesta determina si la vuelta de Mourinho sería el proyecto que el Madrid necesita o simplemente el siguiente episodio del circo más caro del mundo. Y aquí está la escalera, tío, porque antes de hablar más de entrenadores, hay 4 jugadores que ya saben que no tienen futuro este verano en el Madrid. 4. Y recuerda que te prometí al principio que uno de ellos es el más sorprendente de todos. Alguien que el Madrid lleva años presentando como intocable. Alguien que quiere irse. Alguien que su entorno ha llamado a todos los grandes clubes de Europa. Y alguien que ha descubierto que el mercado no le quiere, que nadie puede pagarle, que está atrapado. ¿Quién es? Ahora te lo cuento. Pero primero los otros 3. El primero es Dani Carvajal, el capitán, la leyenda. El lateral que durante más de una década fue el mejor del mundo en su posición. El que ganó todo lo que se puede ganar con el Madrid. El que llevaba el brazalete, el que hablaba en los momentos difíciles, el que representaba los valores del club mejor que nadie. Ese jugador ya sabe que se va. Arbeloa no le ha dado minutos. 0. Desde que el entrenador llegó, Carvajal ha estado en el banquillo viendo cómo Trent Alexander-Arnold jugaba en su posición. Y el lateral sabe que el próximo entrenador, sea quien sea, tampoco va a contar con él. La edad, las lesiones, el nivel que ya no es el que era. Todo apunta a que el ciclo de Carvajal en el Madrid ha terminado. Su entorno ya se mueve, ya negocia, ya busca alternativas para el verano. La salida no es impulsiva, es una consecuencia directa de haber perdido el protagonismo que tuvo durante años. Carvajal entiende que su etapa en el club ha llegado a su fin y, para rematar, Luis de la Fuente le ha descartado para el Mundial. El lateral derecho más importante que ha dado el Madrid en la última década no va a estar en el Mundial que se celebra en España este verano, el mismo Mundial que podría haber sido la guinda perfecta para cerrar una carrera monumental. No va a estar. De leyenda afuera. En un año. El segundo es David Alaba. El central austriaco lleva demasiado tiempo en la enfermería. Su contrato termina en junio. No hay renovación. No hay certezas. Sus agentes ya trabajan en posibles destinos porque saben que el Madrid no va a ofrecerle seguir. El estado físico del jugador levanta demasiadas dudas para comprometerse con él más tiempo. Alaba y Carvajal en la misma situación. Los dos fuera en junio. Los dos buscando destino. Y hay 2 más. 2 que todavía son más explosivos. Uno, porque el seleccionador de España le ha dejado fuera del Mundial sin contemplaciones. Y el cuarto, el más brutal de todos, porque quiere irse del Madrid. Su entorno ha llamado a todos los grandes clubes de Europa y nadie, absolutamente nadie, puede o quiere pagarle. ¿Quién es ese cuarto? El jugador que el Bernabéu ha estado pitando esta temporada. El que lleva 2 años siendo el intocable del proyecto. El que Florentino protege pase lo que pase. Ahora mismo nadie le quiere. Quédate, el tercer jugador que tiene el futuro en el aire es Álvaro Carreras, lateral izquierdo, fichado por 50 millones, el que se supone que iba a ser el titular indiscutible por la izquierda durante los próximos años. Pues bien, Luis de la Fuente le ha descartado para el Mundial de España. El seleccionador nacional, que tiene acceso a todos los laterales izquierdos del fútbol español, ha decidido que Carreras no entra en sus planes, que Cucurella y Grimaldo están por delante, que el jugador que el Madrid pagó 50 millones no tiene sitio en la selección y Arbeloa tampoco confía en él. Después del episodio de Vigo, donde Carreras se negó a viajar siendo el lateral disponible, el entrenador le castigó sin un solo minuto. Fran García, que técnicamente tiene menos nivel, ha jugado todos los partidos que Carreras tendría que haber jugado. 50 millones pagados, sin minutos en el Madrid, sin Mundial con España, el peor rendimiento de inversión del verano pasado. De todo el Madrid, tío, ¿sabes cuántos jugadores tienen garantizada la plaza en la selección española? Uno, solo uno, Dean Huijsen, el central que lleva un año en el club y que ha ganado la confianza de la Fuente por méritos propios. Uno de todo el Madrid, el resto fuera o en duda. Y el cuarto jugador, tío, es donde está la historia más brutal de todo este episodio. El cuarto es Vinicius, y lo que ha pasado con él esta semana no tiene precedente en el Madrid moderno. Vinicius Jr. fue pitado en el Bernabéu, no en un mal partido puntual, no en un día de rabia pasajera de la afición, pitado de manera sostenida, repetida cada vez que toca el balón sin hacer nada especial. El jugador al que llevan años presentando como el mejor del mundo, el candidato eterno al Balón de Oro, el estandarte del proyecto de Florentino, abucheado en el estadio donde juega.
por su propia afición. Eso no pasa en el Barça. Cuando Lamine tiene un mal partido, el Camp Nou le anima. Cuando Cubarsí comete un error, la afición le respalda, porque en el Barça los jugadores y la afición tienen una relación construida desde el respeto y la identificación, porque los aficionados sienten que esos jugadores son suyos, que pertenecen al club, que se dejan la piel. En el Madrid, Vinicius lleva 2 años haciendo lo que quiere y la afición del Bernabéu ha decidido que ya no lo aguanta más, y cuando eso pasa, cuando la afición de tu club te pita de manera sistemática, hay 2 opciones: o cambias tu actitud, te pones a trabajar, demuestras en el campo que mereces esa camiseta, o tu entorno empieza a sondear el mercado en busca de alternativas. El entorno de Vinicius hizo lo segundo: empezaron a moverse, a llamar, a preguntar si había interesados, a explorar si algún club en el mundo estaba dispuesto a hablar de un posible traspaso. Y lo que se encontraron es lo que convierte a Vinicius en la historia más surrealista de todo este episodio. Un muro. Nadie quiere pagar lo que vale Vinicius. El Chelsea, el club que más dinero ha gastado en fichajes en la historia reciente del fútbol europeo, ni se plantea su fichaje. Ni ellos ni ningún otro club con capacidad económica real. El coste total de la operación, entre traspaso y salario del jugador, se dispara a cifras que ningún club en el mundo puede asumir sin comprometer toda su planificación económica durante años. Vinicius cobra tanto que es imposible de comprar. El jugador que el Bernabéu pita, el que el Madrid querría vender para limpiar masa salarial, el que su entorno quiere colocar en otro club. Ese jugador no tiene comprador en ningún lugar del mundo porque sus condiciones económicas son inalcanzables para el mercado. Vinicius quiere irse, el mercado ha dicho que no puede. Atrapado en el Bernabéu, con la afición pitándole, sin renovación firmada, sin mercado posible, en tierra de nadie, y el próximo entrenador del Madrid, sea Mourinho, sea Deschamps, sea Klopp, sea Pochettino, va a heredar este problema junto con todos los demás. Va a llegar a Valdebebas y va a tener a un jugador que cobra 25 millones al año, que no renueva, que quiere irse y al que nadie puede comprar. Ese es el regalo envenenado que espera al que llegue. 4 fuera o en tierra de nadie. Carvajal y Alaba con los contratos que acaban. Carreras sin mercado y sin selección. Y Vinicius que quiere irse y no puede. Pero tío, en medio de todo este caos hay una noticia que no es mala. Solo una. Pero es tan buena que cuando la escuches vas a entender que el Madrid, a veces y casi sin querer, acierta. Quédate porque esto cambia la narrativa completamente. Y tío, antes de cerrar, hay algo que te prometí al principio y que todavía no he contado. El fichaje de 9 millones que vale 60. La única buena noticia del verano del Madrid. Quédate 2 minutos más porque esto es lo más inteligente que va a hacer el club más rico del mundo este verano y lo tienes que saber. Nico Paz, el nombre que el Madrid tiene guardado como el as en la manga para este verano. El argentino que salió del club hace un par de temporadas rumbo al Como de la Serie A italiana. El que muchos aficionados vieron marcharse y pensaron que era un jugador con potencial pero sin garantías. El que se fue a Italia a crecer y en Italia explotó. En el Como, Nico Paz se ha convertido en una auténtica estrella de la Serie A. No en un jugador prometedor, en una estrella real de las que generan conversación en toda Europa, de las que los grandes clubes del continente tienen en la carpeta de objetivos. Un centrocampista con una calidad técnica que quita el hipo, con visión de juego para encontrar el pase que nadie más ve, con la capacidad de desequilibrar en espacios pequeños que en el fútbol moderno vale una fortuna, con personalidad para pedir el balón en los momentos difíciles y resolverlos. Hay clubes ofreciendo 60 millones por Nico Paz, 60. Equipos de primera línea europea haciendo cola para ficharlo este verano. El mercado ha reconocido lo que tiene y está dispuesto a pagarlo. Y el Madrid tiene una opción de recompra por 9 millones de euros. 9 millones. El jugador que vale 60 en el mercado libre. El que los clubes están pujando por él a esa cifra. Y el Madrid tiene el derecho contractual de recomprarlo por 9. Un descuento del 85% sobre el valor de mercado. La operación más rentable del fútbol europeo este verano sin ninguna duda. Y el Madrid la va a ejecutar. Ya está prácticamente decidido. Mbappé ya conoce su nombre. El vestuario ya sabe que vuelve. La operación está tan avanzada que es prácticamente un hecho. Nico Paz regresa al Bernabéu, convertido en una de las grandes estrellas emergentes del fútbol europeo. Y la ironía de esta historia, tío, no tiene precio. En medio de toda la crisis, del caos del like de Instagram, de los 4 jugadores que se van o no pueden irse, de Mourinho como candidato, del vestuario roto, de los 220 millones gastados sin ganar nada, el movimiento más inteligente que va a hacer el Madrid este verano
cuesta 9 millones. 9 millones. Mientras queman 50 millones al año en Mbappé, que elige entrenadores por redes sociales. Mientras pagan 26 millones en 2 años a un entrenador que no gana nada. Mientras tienen a Vinicius atrapado que no puede vender. El mejor fichaje del verano cuesta 9 millones y ya está en su bolsillo. Si el Madrid fuera capaz de gestionar todo con la inteligencia con la que ha gestionado la cláusula de Nico Paz, sería campeón de todo, pero no lo es. Y por eso estamos aquí hablando del like de Mbappé. Y mientras todo esto pasa en el Madrid, tío, el Barça gana la Liga, con Lamine Yamal, que tiene 18 años y que ningún aficionado del Camp Nou le ha pitado esta temporada, que no elige entrenadores por Instagram, que cuando Flick le llama para un partido va, que cuando le piden que defienda en el córner, defiende. Con 18 años, más profesional que Mbappé con 26. Con Cubarsí, que con 19 años es el ejemplo de vestuario que el Madrid necesitaría, que no da likes en Instagram eligiendo entrenadores, que no aplaudió con sarcasmo a sus compañeros cuando el equipo encajó un gol, que con 19 años tiene más de 100 titularidades y nunca ha generado un solo problema de disciplina. Con Flick, que llegó con un proyecto claro, que tiene autoridad real en el vestuario, que nadie ha tenido que avalarle por redes sociales para que pueda entrenar, que cuando toma una decisión difícil, los jugadores la aceptan porque el respeto se gana en el campo y en el vestuario, no con 50 millones al año y una cláusula de salida. El Barça ha ganado 5 títulos en 2 años gastando 88 millones. El Madrid ha gastado 220 millones y tiene a Mbappé eligiendo entrenadores por Instagram. Esa es la diferencia, no es una cuestión de calidad individual. En calidad individual, el Madrid tiene a 3 de los jugadores más reconocidos del mundo. Es una cuestión de cultura, de valores, de lo que significa jugar para ese escudo. En el Barça, nadie está por encima del proyecto. En el Madrid, Mbappé está por encima de todo. Y mientras eso siga siendo así, da igual quién entrene, da igual si es Mourinho, Deschamps, Klopp o Pochettino. Si el entrenador llega sabiendo que Mbappé tiene más poder que él, el ciclo va a repetirse. Y mientras Florentino mira el Instagram de Mbappé esta semana para saber qué entrenador quiere el francés, el Barça celebra la Liga con Lamine y Cubarsí. Eso no lo compra ningún like, nunca. Y esa es la pregunta final, la que resume todo este episodio. ¿Qué va a cambiar en el Madrid con un entrenador nuevo si el jugador que cobra 50 millones puede seguir eligiendo entrenadores por Instagram sin que nadie le diga nada? ¿Qué autoridad va a tener Mourinho o Deschamps o Klopp o Pochettino si llegan sabiendo que Mbappé tiene más poder que ellos? Esa es la pregunta que Florentino no se hace, y mientras no se la haga, el Madrid va a seguir en el mismo sitio. Déjame en los comentarios quién crees que va a ser el próximo entrenador del Madrid, si crees que Mourinho puede gestionar el ego de Mbappé, si crees que Vinicius va a seguir o si el Madrid va a encontrar la manera de venderle, y si crees como yo que el problema del Madrid no es el entrenador ni los 4 que se van. El problema del Madrid tiene nombre y apellido y cobra 50 millones al año. Y si eres nuevo por aquí, ya sabes lo que toca. Suscríbete. Aquí se cuenta todo sin filtros, con rabia culé de verdad, como en el bar después del partido. Y ahí arriba tienes otro vídeo que te va a gustar. Dale al play y nos vemos dentro. Visca el Barça, siempre.